Hay un versículo en la palabra de Dios que nos habla de dos hombres llamados Himeneo y Alejandro que tienen para nosotros una enseñanza. Primera carta de Timoteo capítulo 1 versículo 18 en adelante. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este versículo específico nos habla de cómo Pablo menciona dos individuos, Himeneo y Alejandro, quienes aparentemente se habían desviado de la fe y estaban enseñando falsedades e incluso blasfemando contra Dios. Y como respuesta a esa acción, a esa rebeldía, a esa desobediencia, Pablo dice que los entregó a Satanás. Y uno cuando lee esto dice, ¡wow! Esto implica una disciplina severa dentro de la iglesia. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Quiénes eran Himeneo y Alejandro? Estos dos hombres, quienes en algún momento parecieron estar en la fe, naufragaron espiritualmente al apartarse de la buena doctrina, de la buena conciencia, apartarse de la verdad para compartir engaños, falsedades, incluso, como hemos leído, blasfemar contra el Espíritu Santo. Himeneo y Alejandro no solo cayeron ellos mismos, sino que también arrastraron a otros hacia el naufragio. La pregunta es cómo llegaron a esa situación y qué podemos aprender de la historia de estos dos personajes, porque menudos personajes. Hoy en día también hay personajes entre nosotros que predican este tipo de doctrinas erróneas y arrastran a muchos. El naufragio espiritual puede compararse con la tragedia de grandes barcos, como por ejemplo el Titanic o el Lusitania. De manera similar, estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, experimentaron su caída por ignorar los principios fundamentales de la fe y la buena conciencia. Entre las causas comunes del naufragio espiritual encontramos ir a la deriva, es decir, no mantener una dirección clara en la vida espiritual que permite las corrientes de falsas doctrinas, que esto es lo que se está compartiendo hoy en día en las diferentes iglesias, y los malos deseos, esos malos deseos que hacen que la persona esté lejos de la verdad. Para que se produzca un naufragio también, llevándola a lo natural, no solo hay que tener en cuenta la deriva, ¿verdad? La dirección, la sobrecarga. Si te excedes con la carga, posiblemente haya un naufragio. Pues si lo llevas a lo espiritual, las preocupaciones del mundo o el pecado no confesado pueden sobrecargar nuestra vida hasta llevarla al colapso. Y luego la dirección. Si no hay un buen capitán, la falta de guía, la ausencia de principios como una conciencia limpia, la guía de la palabra de Dios, la guía incluso de una autoridad que esté alineada a la voluntad de Dios, pueden llevar a la pérdida total del rumbo. Y aquí tenemos a dos hombres, Himeneo y Alejandro, que empezaron a compartir una doctrina falsa y además a blasfemar contra Dios. Por eso la exhortación de Pablo sigue vigente. Mantener la fe, una buena conciencia, esas deben ser las anclas que nos protejan del naufragio espiritual. Y qué bueno que tengamos a hermanos que puedan corregir lo deficiente, puedan corregir a las personas que están haciendo las cosas mal. En la iglesia tiene que haber una disciplina. Y el acto ese de entregar a Satanás no se debe entender de manera literal, sino como una forma de disciplina. La disciplina es una medida extrema tomada para restaurar a alguien que persiste en el pecado
alejándose de la verdad del Evangelio. Y esa acción tiene un propósito, que es la corrección del individuo, para que aprenda, para que se arrepienta, para que regrese al camino de la fe. Por eso Pablo está exhortando y disciplinando a estos dos individuos, a Himeneo y Alejandro. La blasfemia contra Dios, en el contexto de este versículo, se refiere a hablar de manera irreverente o contraria a la verdad de Dios. Es un ataque a la santidad, a la majestad de Dios. Y Pablo mantenía una enseñanza sana, porque esa enseñanza era esencial para el bienestar individual de los creyentes. Y cuando alguien se desviaba de la verdad, era necesario confrontarlo, incluso con medidas severas para evitar que en su enseñanza afectara a los hermanos en la iglesia. Y hoy en día tenemos a personas que predican el evangelio de la prosperidad, predican el salvo siempre salvo, predican ciertas doctrinas que al final lo que hacen es desviar a los hermanos de la verdad. Por eso hay que corregir a esas personas. El propósito de la disciplina es la restauración y no la condena. Puede que la disciplina sea dura y el objetivo no es destruir a esa persona, sino que aprenda la lección. Y la disciplina que está dando Pablo a estos hermanos no es para condenarlos, es para que aprendan a no blasfemar. El propósito era su restauración, su arrepentimiento, su regreso al camino de la verdad. Dios usa incluso las circunstancias difíciles para llamar a las personas al arrepentimiento. Nos puede atraer a Él por amor o por dolor, por disciplina. Ese es un recordatorio de que la corrección de Dios siempre tiene en mente la restauración, no el castigo sin más. La Iglesia tiene la responsabilidad de cuidar, de proteger la sana doctrina. El liderazgo en la Iglesia no solo debe ser enseñar la verdad, sino confrontar el error cuando sea necesario. Tiene que haber corrección dentro de la Iglesia. No debe tomarse a la ligera, pero debe hacerse con un corazón amoroso, buscando siempre el bien del hermano, la restauración de su fe. Mantener la fe. La fe debe ser protegida. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Esto lo dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, verso 20 y 21. Esto implica no solo creer, sino también vivir de acuerdo con las verdades del Evangelio. Y luego Pablo también habla de tener una buena conciencia. Una conciencia limpia actúa como un tribunal interno que acusa o defiende nuestras acciones. Sin esta guía interna es fácil justificar malas decisiones, lo que eventualmente puede conducir a una conciencia, como dice la palabra, cauterizada, es decir, quemada, incapaz de discernir el bien y el mal. Pablo está hablando sobre la fe, sobre la buena conciencia, y lo hace a través de una exhortación, una disciplina a estos dos hermanos, Himeneo y Alejandro, que por cierto yo no llamaría a mi hijo Himeneo. Alejandro quizás suena bien, pero Himeneo, bromas aparte, ¿no? La buena conciencia no es algo automático, requiere ser cultivada con obediencia a la palabra de Dios. Y Pablo le recuerda a Timoteo que la fe y la buena conciencia son como inseparables. Una complementa a la otra y juntas nos mantienen firmes en el camino de la verdad. Himeneo y Alejandro decidieron ignorar su conciencia. Y eso no fue un error accidental, sino una acción deliberada, violenta contra los principios de la fe. Y esa actitud produjo un impacto en la Iglesia donde la pureza de la doctrina y la moral son esenciales y donde dos hombres, Himeneo y Alejandro, intentaron, o lo consiguieron porque arrastraron a una parte, lo intentaron y funcionó en algunos porque todavía no estaban con su entendimiento establecido. Pablo dice que la fe no se puede separar de una conducta ética. Y tú y yo muchas veces tenemos la actitud de Himeneo y Alejandro.
El pecado no confesado reprime la fe y luego llega el naufragio espiritual. Pero es que el problema también de estos dos hombres era la blasfemia. Blasfemar es más que hablar contra Dios. Incluye representarlo de manera incorrecta, vivir de una forma que deshonra su nombre. O incluso se usa su autoridad indebidamente. La blasfemia era castigada en el Antiguo Testamento. Y Pablo recomendó una medida radical. ¿Qué hace Pablo? Entregar a los blasfemos a Satanás. Entregar a alguien a Satanás, me imagino que significa excluirlo de la comunidad de la Iglesia, apartarlo, exponiéndolo al mundo dominado por Satanás. Vaya medida de Pablo, ¿eh? Dolorosa, pero buscaba un objetivo. Redimir, restaurar, que los culpables aprendieran, que regresaran a la fe. Hay que prevenir ese naufragio espiritual. ¿Y cómo? Obedeciendo, cuidando. La vida cristiana es una batalla constante que requiere esfuerzo, disciplina. La buena milicia, ¿verdad? Implica que esa lucha no solo es inevitable, sino también digna, noble. ¿Cómo está nuestra conciencia? Pablo advierte sobre el peligro de cauterizar la conciencia. Y cuando se cauteriza la conciencia, no hay una sensibilidad espiritual. Es decir, la sensibilidad espiritual está destruida. Un teólogo dijo que la mala conciencia es la madre de todas las herejías. Es esencial para nuestra salvación y la de otros tener una buena conciencia. No es opcional. Y entre nosotros, incluso nosotros podemos ser Himeneos y Alejandros. La Iglesia contemporánea va a enfrentar desafíos, de hecho lo está enfrentando, con la apostasía, la falsa doctrina, la blasfemia, y lo vemos cada día. Solo falta que te metas en esta plataforma de YouTube o en redes sociales y verás a muchos blasfemos y verás a muchos falsos maestros compartiendo apostasía, falsas doctrinas, blasfemando contra Dios. ¿Y la solución cuál es? Disciplina, enseñanza veraz, fiel, llamada al arrepentimiento. Y lo creas o no, la disciplina, aunque es impopular, es necesaria para preservar la santidad de la Iglesia. La corrección, la disciplina no busca la destrucción del hermano o de la hermana, sino la redención, su restauración. Aunque duele, porque no queremos ser disciplinados, pero se tiene que llevar a cabo. Y este ejemplo, si lo pone la palabra de Dios de estos dos hombres, Himeneos y Alejandro, nos recuerda que nosotros también podemos caer. Son un ejemplo de advertencia. La fe sin una conciencia limpia no puede sostenerse. Por eso tenemos que cuidarnos de Himeneos y Alejandros que nos comparten enseñanzas que no van de acuerdo a los principios que Dios ha establecido. Nos comparten doctrinas que son diabólicas, extrañas, que al final lo que hacen es separarnos de la verdad. Debemos mantenernos firmes en la fe, guardar nuestra conciencia, depender completamente de la gracia de Dios. Como nos compartía Carlos Reich en la tertulia, el Dios de toda gracia, la palabra de gracia, ¿verdad? Es por gracia. Dios nos corrige porque nos ama. Su gracia, su misericordia se extiende a nuestras vidas. Todo gira en torno a la gracia de Dios. Solo así podremos evitar ese naufragio espiritual. Solo así podemos ser un testimonio vivo de la verdad y el amor de Cristo a este mundo que está perdido. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dijo Pablo a Timoteo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué estaban haciendo Himeneo y Alejandro? Condenar a los que estaban escuchando su mensaje porque era un mensaje falso. Encima blasfemaban contra Dios. Por eso la batalla de fe es dura, durísima. Habrá muchas bajas,
Habrán hermanos y hermanos que serán corregidos, serán disciplinados. Pero debe ser así, porque el premio es eterno. Conociendo de cerca a Himeneo y Alejandro, estos dos hombres, ¿quiénes eran? Pues ya lo hemos visto. Eran dos hombres que empezaron bien en los caminos de Dios, pero de repente empezaron a compartir una doctrina falsa. Y muchos le siguieron. Lo curioso es que Himeneo es mencionado en varias cartas, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 1, en 2 de Timoteo capítulo 2. También en este misma carta de 2 de Timoteo se le menciona en el capítulo 4. ¿Y sabes qué es lo curioso de todo? Que Himeneo, en la segunda carta de Timoteo, parece haber sido una persona que atacó el ministerio de Pablo. Y se le menciona como alguien que fue severamente disciplinado debido a su apostasía y sus enseñanzas falsas. Vamos a encontrar a Himeneos así, que van a atacar el ministerio, que van a atacar nuestras vidas, que van a compartir herejías, que van a compartir falsas enseñanzas, que van a compartir apostasía. ¿Qué decir de Alejandro? Van juntos, los dos. Vaya dos, ¿eh? Alejandro se le menciona también como el calderero, quien le causó mucho daño. Y aunque no se sabe con certeza, segunda carta de Timoteo capítulo 4 verso 14, este mismo Alejandro es el que aparece en la primera carta de Timoteo. Alejandro el calderero, adversario de Pablo, adversario de la iglesia, perjudicó su ministerio, le causó sufrimientos. Eran personas que estaban en un pasado, en un momento, asociadas con la iglesia, pero luego se apartaron de la fe y empezaron a enseñar doctrinas falsas o a actuar de manera que comprometían la integridad de la iglesia. Y la respuesta de Pablo ante este tipo de desviación fue disciplinaria, severa. Los entrega a Satanás para que pudieran aprender de sus errores, con la esperanza no de condenarlos, de que se arrepientan y de que regresen a la verdad. ¡Qué advertencia! La importancia de mantener la fidelidad, la enseñanza sana, la pureza de la doctrina dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana. Encontraremos así a muchos. Qué reflexión, ¿verdad? Himeneo y Alejandro, el calderero. Estos dos hombres que causaron muchos daños a Pablo y al ministerio y a la iglesia. Tengamos cuidado, abramos los ojos espirituales de estos hombres que están entre nosotros, hombres y mujeres, Himeneas y Alejandras también. Tengamos cuidado de ellos, porque al final van a desviar nuestra fe. Y como no estemos agarrados a Cristo, como nuestra vida no esté cimentada en Dios, van a venir y nos van a compartir una enseñanza y vamos a decir amén, amén. Y luego estamos siendo seducidos por esa doctrina. Empezaron muy bien. Empezaron en la fe, pero se desviaron. Y ya no predicaban la verdad. Predicaban falsas enseñanzas. Blasfemaban contra Dios. Que no nos pasa a nosotros. Estemos atentos. Seamos atalayas. Cuídate de los Himeneos, Alejandros, Alejandras y Himeneas, porque los hay. Y los hay a muchos.